Paré para ayudar a un hombre en la carretera, pero lo que traía me asustó. Ese instante marcó mi rumbo, porque en la neta de la vida un gesto chido puede convertirse en la bronca más cabrona. A veces no recoges a alguien en la carretera, recoges tu propio destino. El rugido del motor retumbaba en la madrugada, pero no era el único sonido que llenaba la cabina. Un golpeteo metálico seco venía de algún lado del chasis. Don Ramiro Cárdenas apretó los dientes, bajó un cambio y maldijo en voz baja: «Pinche mula vieja, no me vayas a fallar ahora». El viento helado de la Ruta 40 silbaba contra los espejos retrovisores y las luces largas apenas lograban morder la oscuridad infinita del desierto mendocino. Llevaba horas sin cruzarse con nadie, ni un alma. Solo su motor, el crujido de la madera en la caja y esa soledad que parecía morderle los huesos. De pronto, un bache lo sacudió con violencia. El termo de mate salió disparado al piso, derramando un chorro caliente que le quemó el empeine. ¡La chingada!, gritó pateando el termo vacío hacia un costado. El corazón le latía fuerte, más por el sobresalto que por la quemadura. Bajó la velocidad, sintiendo cómo el camión cojeaba levemente hacia la derecha. Algo no estaba bien. Se orilló, apagó el motor y bajó con la linterna en mano. El aire olía a polvo seco y a caucho caliente. Caminó alrededor de la mula, iluminando los neumáticos. El delantero derecho estaba bajo, casi desinflado. Se rascó la barba canosa, fastidiado. No era la primera vez que lo dejaban tirado en esa ruta. «Órale, Ramiro, te la sabes», murmuró para sí mismo, abriendo la caja de herramientas. Mientras aflojaba las tuercas, un recuerdo lo golpeó sin aviso. La voz de su esposa, Clara, diciéndole que un día esas madrugadas lo iban a dejar solo, que ningún camión podía abrazarlo en la noche. Cerró los ojos un instante, como si el eco de esa voz lo desestabilizara más que la llanta pinchada. Un ruido lo sacó de golpe de sus pensamientos. No era del camión, venía de la carretera. Se enderezó de inmediato, apuntando la linterna hacia adelante. A lo lejos, entre la neblina baja, una silueta parecía caminar tambaleante en medio del asfalto. Ramiro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿Y ahora qué chingados?», susurró. La figura levantó una mano, como pidiendo ayuda. El viejo camionero tragó saliva. No era común encontrar a nadie ahí, mucho menos a esas horas. Se subió a la cabina sin apartar la vista de la carretera. El motor rugió otra vez y la luz de los faros iluminó de lleno al desconocido. Era un hombre flaco, con ropa gastada, la cara demacrada y una mochila enorme colgada en la espalda. El sujeto no se movía, no se apartaba, solo miraba fijo, con los ojos brillando bajo la luz amarilla. Ramiro apretó el volante con fuerza. Su instinto le decía que siguiera de largo, que no se metiera en broncas ajenas. Pero algo, una chispa que no supo de dónde salió, lo hizo bajar un cambio y frenar. El camión se detuvo a pocos metros del hombre. El silencio fue brutal, como si hasta el viento se hubiera callado. Ramiro bajó el vidrio de la ventanilla y gritó: «¡Oye, compa! ¿Qué haces parado en medio de la ruta?». El hombre no respondió. Solo se acercó despacio, arrastrando los pies. La mochila parecía pesarle toneladas, pero no la soltaba ni un segundo. Ramiro sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. El aire olía raro, como a tierra mojada mezclada con algo que no supo identificar. Cuando el desconocido estuvo a un par de pasos, Ramiro lo miró directo a los ojos. Había cansancio, pero también algo más, un secreto clavado en esa mirada. El camionero carraspeó, indeciso. «Sube si quieres, pero que quede claro, yo solo voy hasta Uspallata». El hombre asintió, abrió la puerta y subió sin decir una palabra. El peso de la mochila retumbó contra el asiento como un golpe seco. Ramiro arrancó, pero la inquietud no lo soltaba. Sentía que acababa de cometer un error que lo acompañaría por muchos kilómetros.
Y mientras la mula volvía a rugir sobre el asfalto, no pudo evitar pensar en la voz de Clara otra vez, casi como un susurro en la nuca. Un día, Ramiro, la carretera te va a cobrar todo lo que le diste. El camino se abría como una serpiente interminable bajo la luz amarilla de los faros. La ruta 40, en plena madrugada, parecía un desierto sin fin. No había señales de vida, ni un par de luces en la distancia, solo la negrura del cielo y el rugido constante del motor. Ramiro ajustó el asiento y trató de acomodarse la espalda. Llevaba muchas horas manejando y el cuerpo le pasaba la factura. Afuera, el frío se colaba por cualquier rendija y adentro el olor a gasoil, mate amargo y tapicería vieja se mezclaba con el silencio incómodo del pasajero. Mauricio, el hombre que acababa de subir, no hablaba. Tenía la mirada clavada en el parabrisas como si allá adelante hubiera algo que él sí podía ver. La mochila descansaba sobre sus piernas, apretada con ambas manos, como si se tratara de un tesoro o de un peso imposible de soltar. Ramiro carraspeó, buscando romper ese silencio. «¿De dónde vienes, compa?». El joven tardó en contestar. Movió apenas la cabeza y dijo con voz ronca: «De San Juan, nada más. Ningún detalle, ninguna intención de seguir la plática». Ramiro frunció el ceño, molesto por la sequedad de la respuesta, pero no insistió. Tenía práctica leyendo a la gente en la carretera, y esa mirada cargada decía que más valía esperar el momento oportuno. El motor vibraba fuerte, marcando el ritmo de los kilómetros. Ramiro sacó un cigarro arrugado del bolsillo de la camisa, lo encendió y bajó un poco la ventana. El aire helado le pegó de lleno en la cara, obligándolo a despertar. «Pinche soledad», murmuró entre dientes, dejando que el humo se escapara hacia la madrugada. Le venían recuerdos que no pedía. La última vez que viajó con Clara, antes de que la enfermedad se la llevara. Ella siempre le reclamaba esas noches infinitas de ruta, los amaneceres lejos de casa, el corazón dividido entre el camión y la familia. Ahora, con el asiento vacío a su lado, las palabras de ella parecían más vivas que nunca. Un golpe seco lo sacó de golpe de sus pensamientos. El camión brincó con violencia al pasar sobre un bache profundo. Mauricio se estremeció y apretó la mochila como si fuera un salvavidas. «Tranquilo», dijo Ramiro acomodando el volante. «Esta ruta es pura trampa, llena de hoyos». El silencio volvió a llenar la cabina, pero algo había cambiado. Ramiro no dejaba de mirar de reojo esa mochila. El joven la sostenía con una rigidez rara, como si adentro hubiera algo demasiado valioso o demasiado peligroso. Ramiro pensó en preguntar, pero se contuvo. La carretera le había enseñado que algunas respuestas mejor llegaban solas, y a su tiempo. Siguieron avanzando. A lo lejos, un letrero oxidado anunciaba la próxima estación de servicio a 30 kilómetros. El tanque estaba medio, pero el viejo camionero sabía que era mejor no confiarse en esos tramos desolados. «Vamos a parar en la próxima bomba, ¿va?», dijo sin mirar al pasajero. Mauricio apenas asintió, apretando los labios. El aire en la cabina se volvió pesado. Ramiro sintió que había algo raro en ese muchacho. La forma en que miraba la carretera sin parpadear, cómo evitaba hablar de más, cómo apretaba esa mochila como si ahí dentro llevara su vida entera. El veterano apretó los dientes y trató de concentrarse en el asfalto. Pero su mente daba vueltas, inevitablemente, hacia una sola pregunta. ¿Qué carajos llevaba ese hombre en la mochila? El reloj del tablero marcaba las 3:30 de la mañana. Afuera, el cielo empezaba a clarear apenas, pero el paisaje seguía vacío, hostil. Ramiro sintió el peso de los años sobre los hombros, la rutina de miles de madrugadas iguales y la sospecha de que aquella no sería una más en la lista. De repente, Mauricio habló por primera vez en mucho rato. «Necesito llegar antes de que amanezca del todo», dijo, sin apartar la vista de la carretera. Ramiro lo miró de reojo. «¿Y por qué tanta prisa?». El joven dudó un instante.
Porque si llego tarde no me van a dejar cumplir lo que prometí. No dijo más. Y aunque las palabras parecían simples, dejaron una sombra pesada flotando en la cabina. Ramiro tragó saliva, apretó más fuerte el volante y pensó que acababa de meterse en una historia que, de una forma u otra, lo iba a marcar para siempre. La neblina se pegaba al parabrisas como un velo y el haz de las luces largas apenas alcanzaba unos metros adelante. Ramiro iba concentrado en no pisar otro bache cuando, de golpe, distinguió algo extraño en medio del camino. Frenó instintivamente. El corazón se le disparó. A unos 100 metros, una silueta se recortaba en la penumbra. Alta, flaca, quieta. Levantaba un brazo como pidiendo aventón. Ramiro maldijo en voz baja y apretó el volante. La chingada. ¿Qué hace alguien parado a esta hora aquí? El camión rugió un poco más fuerte, como si también dudara. Ramiro aflojó el acelerador. Su instinto gritaba que siguiera de largo. Había escuchado demasiadas historias en cantinas de carretera, asaltos, gente armada, trampas de madrugada, pero al mismo tiempo la figura no se movía. No corría, no hacía nada más que esperar. El viejo camionero pensó en Clara. Ella siempre le decía que tenía un corazón demasiado blando, que por eso se metía en broncas ajenas. Cerró los ojos un segundo, como si pudiera escucharla otra vez. Ramiro, no puedes salvar a todo mundo en la ruta. Cuando volvió a mirar, la silueta seguía ahí, firme, con el brazo levantado. «Órale pues», suspiró bajando un cambio. «Si me meto en pedos, que sea con todas las letras». El motor bramó al reducir la velocidad. El camión se fue deteniendo despacio hasta quedar a unos metros del hombre. Ramiro bajó un poco la ventanilla y asomó la cabeza. Compa! ¿Qué haces parado en medio de la nada?» El desconocido se acercó despacio, arrastrando los pies. Cuando la luz lo iluminó de frente, Ramiro alcanzó a ver un rostro joven, marcado por el cansancio. Ojeras profundas, labios partidos, la barba de varios días. Llevaba una chamarra vieja, deshilachada, y en la espalda una mochila enorme que parecía pesarle demasiado. «Necesito llegar», dijo con voz baja, casi ronca. «¿Me lleva?» Ramiro lo miró en silencio. Esa voz no tenía ni amenaza ni confianza, solo un desgaste que erizaba la piel. «¿A dónde vas?», preguntó sin soltar el volante. «¿Hasta Uspallata? O más arriba, si se puede». Ramiro dudó unos segundos más. El silencio de la madrugada se volvió insoportable. Finalmente, empujado por un impulso que ni él mismo entendió, abrió la puerta del copiloto. «Súbete pues, pero rápido». El joven subió de un brinco torpe y acomodó la mochila sobre sus piernas, apretándola como si fuera parte de su cuerpo. El golpe seco de la tela contra el asiento resonó más fuerte de lo normal en la cabina. Ramiro lo notó, pero no dijo nada. Arrancó de nuevo. El motor rugió y el camión volvió a tragar kilómetros de oscuridad. Por un buen rato, ninguno de los dos habló. Ramiro lo observaba de reojo. El tipo miraba fijo hacia adelante, con los ojos vidriosos, como perdido en otro lugar. Sus manos no soltaban las correas de la mochila, los nudillos blancos de tanto apretarla. «¿Y qué llevas ahí?», soltó Ramiro al fin, con tono casual como quien rompe la tensión. El joven volteó apenas, lo miró un segundo y luego regresó la vista al parabrisas. «Algo que no puedo perder». La respuesta fue seca, cortante. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio que siguió fue todavía más pesado. Apretó el cigarro que tenía en los labios, aspiró profundo y abrió la ventanilla. El aire frío entró de golpe, despejando un poco la tensión. «Bueno, pues espero que valga la pena cargarlo», dijo entre dientes. El joven no contestó. Kilómetro tras kilómetro, la carretera los envolvía en ese silencio incómodo. Afuera, la madrugada avanzaba lenta. Adentro, cada segundo parecía alargar la distancia entre pregunta y respuesta. Ramiro, con la experiencia de años tras el volante, sabía que esa noche no sería como las demás.
Algo en la mirada de ese muchacho y en el peso de esa mochila anunciaba problemas. Pero ya estaba hecho, había frenado, y ahora tanto él como su mula tendrían que llevar esa carga fuera lo que fuera. El silencio en la cabina era tan denso que hasta el motor sonaba distinto, como si también desconfiara del pasajero. Mauricio se acomodó en el asiento, pero nunca soltó la mochila. La abrazaba contra el pecho con los dos brazos, como si allá adentro guardara la única razón por la que seguir respirando. Ramiro, con la mirada fija en la carretera, no pudo evitar soltar una risa seca. Pues sí que cargas con algo pesado, compa. Parece que traes ladrillos ahí. Mauricio volteó apenas, serio, sin mostrar nada en la cara. ¿Es importante? La respuesta salió cortada, áspera, como si no quisiera seguir hablando. Ramiro lo estudió de reojo. La edad, unos 30, tal vez menos. Ojeras profundas, labios partidos. Y esa mochila, más grande de lo que parecía a primera vista, deformada en los bordes como si escondiera algo rígido. El veterano pensó en tantas historias de carretera, tipos que cargaban droga, armas, dinero sucio. No sería la primera vez que alguien usaba un camión ajeno para cruzar broncas. Tragó saliva, pero se contuvo. No era momento de echarlo del asiento, no en medio de la nada. La tensión reventó cuando pasaron frente a un retén policial improvisado. 2 patrullas estacionadas a un costado, luces rojas y azules iluminando la madrugada. Ramiro redujo la velocidad, sintiendo la piel erizarse. Mauricio se puso rígido, apretando todavía más la mochila contra su cuerpo. «Tranquilo, no más van a revisar», dijo Ramiro, tratando de sonar natural, aunque por dentro sentía cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Un oficial levantó la linterna apuntando hacia la cabina. Ramiro bajó la ventanilla. «¿A dónde va, don?», preguntó el policía acercándose. «Cargando hasta los Andes». «Voy vacío», respondió Ramiro mostrando los papeles. El oficial asomó la cara dentro de la cabina. Sus ojos pasaron de Ramiro a Mauricio y luego bajaron directo a la mochila. «¿Y usted, joven? ¿De dónde viene?» Mauricio abrió la boca, pero no salió sonido. Ramiro apretó el volante como queriendo empujarlo a contestar. Finalmente, el muchacho murmuró: «De San Juan. Voy al pueblo a ver a mi familia». El policía lo miró fijo unos segundos. Luego asintió con desconfianza y se retiró. «Sigan». Ramiro aceleró de inmediato, respirando hondo recién cuando dejaron las luces atrás. «Carajo, pensé que ahí quedábamos», murmuró, sacudiendo la cabeza. Mauricio no contestó, solo bajó la vista, acariciando la tela gastada de la mochila con la yema de los dedos, como si la estuviera tranquilizando. El silencio volvió a apoderarse de la cabina. Ramiro no pudo más. «Mira, compa, yo no sé qué traigas ahí, ni me interesa, pero si me metes en un pedo, que quede claro, yo no tengo nada que ver». Mauricio levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, pero no había enojo, solo un cansancio viejo, de esos que se arrastran por años. «No es lo que piensas», dijo despacio, «pero tampoco puedo contártelo». «No todavía». Ramiro mascó esas palabras en silencio. No era una respuesta, pero sí un anzuelo. Lo suficiente para mantenerlo inquieto. Lo suficiente para que el trayecto ya no fuera rutina. La madrugada avanzaba. El humo de su cigarro flotaba entre ambos, mezclado con el olor de diésel y café frío. La carretera se estiraba infinita y cada kilómetro parecía pesar más que el anterior. Ramiro, sin querer admitirlo, se descubrió intrigado. El viejo sabía que había abierto la puerta a algo que lo iba a arrastrar más lejos de lo que imaginaba. Y la mochila, esa pinche mochila apretada contra el pecho del joven, se volvió una presencia viva, un secreto que latía dentro de la cabina, como un tercero invisible en el viaje. El motor rugía constante, marcando el compás de la madrugada.
Afuera, la carretera era una línea negra interminable. Adentro, la cabina se había convertido en un espacio cargado de tensión. Ramiro tomó aire, se acomodó el gorro y decidió abrir la boca. El silencio le estaba taladrando los oídos. «¿Y cómo dijiste que te llamabas, compa?», preguntó, manteniendo la vista al frente. «Mauricio», contestó el joven, sin despegar la mirada del parabrisas. Ramiro esperó un segundo, esperando que el muchacho devolviera la pregunta, pero nada. Solo un murmullo apagado del motor y la respiración pesada de ambos. «Mauricio, bonito nombre. ¿Y qué haces en medio de la nada a estas horas?», insistió Ramiro. El pasajero encogió los hombros. «Cosas». La respuesta cayó como piedra. Ramiro mascó un insulto en silencio y encendió un cigarro. El humo llenó la cabina, mezclándose con el olor de diésel y tela húmeda. «Mira, muchacho, yo soy camionero desde hace más de 40 años. Si algo aprendí en la ruta es que nadie anda a estas horas caminando por gusto. Siempre hay una historia detrás». Mauricio se movió incómodo en el asiento. Apretó la mochila más fuerte contra el pecho. «Pues la mía no es de contar». La contestación seca le hizo chocar los dientes a Ramiro. Estaba acostumbrado a la gente dura, cerrada, pero ese muchacho cargaba un peso distinto. No era soberbia ni desconfianza, era como si llevara un muro dentro. El camión brincó en un tramo de ripio. Mauricio se golpeó contra la puerta y soltó un quejido. Ramiro bajó un cambio y bufó. «Si no quieres hablar, no hables. Pero al menos no te me duermas, porque el que maneja soy yo y necesito compañía». Mauricio giró la cara por primera vez hacia él. Sus ojos estaban cansados, pero también había un destello extraño, algo entre tristeza y miedo. «¿Usted siempre recoge gente en la ruta?», la pregunta tomó a Ramiro de sorpresa. «No siempre, pero cuando veo que alguien necesita ayuda, ¿qué más voy a hacer? La carretera es dura, compa. Hoy te toca a ti, mañana me puede tocar a mí». Mauricio asintió en silencio. No añadió nada más. El reloj del tablero marcaba las 4. A lo lejos, un par de luces se asomaban, una estación de servicio, aislada en medio del desierto. Ramiro sonrió con alivio. «Vamos a parar ahí. Necesito estirar las piernas y llenar el tanque». Mauricio no dijo nada, pero sus manos se crisparon alrededor de la mochila. El gesto no pasó desapercibido. «Tranquilo», soltó Ramiro con voz baja. «Nadie te la va a quitar». El joven lo miró de reojo, como si quisiera creerle pero no pudiera. Al entrar a la estación, un par de camioneros desayunaban en la barra. Levantaron la vista y miraron a Mauricio con curiosidad, murmurando entre ellos. El aire se volvió denso, como si esas miradas trajeran un peso adicional. Ramiro sintió la incomodidad en el ambiente. «Quédate aquí si quieres, yo voy por café», dijo, bajando del camión. En la barra, uno de los camioneros lo saludó con la cabeza. «¿Y ese qué traes?», preguntó en voz baja, señalando hacia la cabina. «Un aventón nomás», contestó Ramiro, serio. El hombre negó despacio. «Pues cuida lo que cargas. No todos los que piden ayuda vienen con buenas intenciones». Ramiro regresó al camión con el café en mano. Mauricio estaba en el mismo lugar, mochila apretada, mirada perdida. Arrancó sin decir palabra. El silencio volvió a adueñarse de la cabina, pero ahora era diferente. Ya no era incomodidad, era sospecha, una sombra que se extendía entre los dos. Y aunque Ramiro no lo admitiera, algo en el fondo de su pecho le decía que esa mochila escondía más de lo que estaba dispuesto a imaginar. La estación de servicio estaba casi vacía. 2 surtidores iluminados con focos amarillos parpadeaban en la oscuridad, y el silencio del desierto se mezclaba con el zumbido de los neones viejos. Ramiro estacionó la mula cerca del surtidor y bajó del camión con un resoplido cansado. «Voy a llenar el tanque», le dijo a Mauricio, que seguía firme en el asiento, aferrado a la mochila. El joven asintió sin despegar la mirada del parabrisas. Ramiro se dirigió al bombero,
Un hombre moreno de bigote ralo que mascaba chicle con flojera. Mientras cargaban diésel, Ramiro sacó los papeles del camión y aprovechó para estirar la espalda. Entonces lo vio. A unos metros, un patrullero estacionado bajo la sombra de un árbol, las luces apagadas. Dentro, un policía observaba con atención. Ramiro sintió un escalofrío. «Chingado, justo ahora», murmuró metiéndose las manos a los bolsillos. El policía bajó de la patrulla y empezó a caminar despacio hacia los surtidores. El sonido de sus botas contra el pavimento resonaba fuerte en la madrugada. Ramiro tragó saliva. Volteó de reojo hacia la cabina y notó cómo Mauricio se encogía en el asiento, apretando la mochila con tanta fuerza que parecía que se la iba a clavar en el pecho. El agente se acercó con calma, como quien no tiene prisa. Se quitó la gorra y saludó con una sonrisa cortés, aunque sus ojos permanecían duros. «Buenas noches, don. ¿Hacia dónde va con este camión?» «Los Andes», contestó Ramiro, tratando de sonar natural. El policía asintió y luego miró hacia la cabina. Sus ojos se detuvieron en Mauricio, que apenas levantó la cara. La sonrisa del agente se borró un poco. «¿Y ese muchacho?» «Un aventón nomás. Lo encontré en la ruta. El pobre iba caminando solo». El policía clavó la linterna dentro de la cabina. Mauricio entrecerró los ojos, cegado por la luz. «¿Puede bajar, joven?» El aire se volvió pesado. Ramiro sintió que la tensión lo estaba partiendo al medio. «Oficial, mire que vamos con prisa, es tarde y...» Le pedí que baje. Mauricio miró a Ramiro un instante, como buscando apoyo. Luego abrió la puerta despacio y bajó, cargando la mochila como si soltarla fuera imposible. El agente lo rodeó, observando cada detalle. «¿De dónde viene?» «De San Juan», respondió Mauricio sin dudar. «¿Y qué lleva en esa mochila?» Mauricio no contestó. Bajó la cabeza y se limitó a abrazar más fuerte el bulto. El policía lo miró fijo. El silencio fue largo, insoportable. Ramiro dio un paso adelante. «Oficial, yo no sé qué problema tenga este muchacho, pero conmigo no carga nada raro. Yo soy camionero de toda la vida y si quiere revisar el camión, revise, pero déjeme seguir mi camino». El agente lo miró con desconfianza, luego a Mauricio otra vez. Finalmente, después de un segundo eterno, soltó un resoplido. «Está bien, pero tenga cuidado, don. No todos los que andan por ahí son de fiar». Ramiro asintió rápido y, sin perder tiempo, empujó a Mauricio de regreso a la cabina. Apenas cerró la puerta, arrancó con fuerza. El camión gruñó y se tragó el asfalto de nuevo. Durante varios kilómetros, ninguno dijo una palabra. El silencio era un muro entre ellos, pesado, incómodo. Ramiro encendió un cigarro y, sin mirar a su acompañante, soltó: «Mira, muchacho, yo no sé qué escondes ahí, pero si de veras me vas a meter en broncas, más vale que me lo digas ya». Mauricio no respondió. Su cara estaba pálida, los labios apretados, los ojos fijos en la carretera. Ramiro golpeó el volante con la palma, frustrado. «Carajo, ¿en qué me metí?» Y aunque la ruta se abría infinita delante de ellos, el viejo camionero sintió por primera vez que no iba solo. La mochila de Mauricio viajaba con ellos como un tercer pasajero, lleno de secretos que tarde o temprano iban a salir a la luz. El olor a café recalentado y a gasoil impregnaba la estación de servicio. Ramiro bajó de la mula con las piernas adormecidas, buscando estirar la espalda. Mauricio se quedó en la cabina, inmóvil, con la mochila firme sobre las rodillas. El comedor estaba a medio vacío, apenas un par de mesas ocupadas por traileros que se calentaban con mates y medialunas. Ramiro pidió un café doble y se acomodó en la barra. Apenas dio el primer sorbo, notó las miradas. Un grupo de camioneros en la mesa del fondo lo observaban con disimulo, cuchicheando entre ellos. No hablaban fuerte, pero lo suficiente para que Ramiro alcanzara a escuchar fragmentos. «¿Ese chavo lo viste?» «Sí, igualito al de la foto. Dicen que anda huyendo». Ramiro giró apenas la cabeza, fingiendo indiferencia, pero sintió un golpe seco en el pecho.
Se referían a Mauricio. Apretó el vaso de café y se levantó, caminando despacio hacia la puerta. Afuera, el frío de la madrugada le pegó de lleno en la cara. Subió a la cabina y encendió el motor. «Vámonos ya», dijo serio. Mauricio lo miró sorprendido. «¿No va a comer?» «Se me quitó el hambre». La voz de Ramiro sonó cortante. El camión arrancó, tragando de nuevo la carretera. Por un buen rato ninguno habló. La tensión se podía cortar con cuchillo. Ramiro encendió un cigarro, aspiró profundo y sin apartar la vista del camino, soltó. «A ver, compa, ¿qué bronca traes encima?» Mauricio se giró hacia él, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué escuchó?» «Lo suficiente», contestó Ramiro seco. «Esos traileros no dejaban de mirarte y no era por tu facha. Algo saben de ti». El joven apretó la mochila contra el pecho, como si esa pregunta la hubiera hecho más pesada. «Yo no hice nada malo», dijo al fin, casi en un susurro. «Pero tampoco puedo explicarle ahora». Ramiro golpeó el volante con la palma. «Carajo, yo no soy policía, ni santo, ni tu familia, pero si te llevo en mi camión, tengo derecho a saber si me van a parar más adelante por tu culpa». El silencio cayó de nuevo. Solo el rugido del motor llenaba el aire. Ramiro miró de reojo al muchacho esperando alguna señal, pero Mauricio seguía igual, rígido, callado, abrazado a la mochila como si fuera parte de él. Kilómetros más adelante, cuando el sol empezaba a clarear en el horizonte, Mauricio habló de golpe, casi como un desahogo. «No estoy huyendo de la justicia, si eso es lo que piensa». Se frotó la cara con las manos temblorosas. «Estoy huyendo del tiempo». Ramiro lo miró un segundo, desconcertado. «¿Cómo que del tiempo?» Mauricio no respondió. Volvió a hundirse en su silencio, como si ya se hubiera arrepentido de soltar esas palabras. El viejo camionero resopló, frustrado. Había manejado miles de madrugadas solo, pero nunca una tan pesada como esa. La desconfianza lo carcomía y la frase del muchacho retumbaba en su cabeza. Huyendo del tiempo, ese misterio se instaló en la cabina como un tercer pasajero, creciendo con cada kilómetro. Ramiro sabía que tarde o temprano esa mochila y ese silencio iban a explotar. Y lo peor era que, aunque podía dar la vuelta y dejarlo en la primera estación, no lo hizo. Algo en el fondo le decía que ya era demasiado tarde para bajarse de esa historia. El sol empezaba a pintar de naranja las montañas lejanas, pero dentro de la cabina seguía todo en sombras. La mula devoraba kilómetros sin apuro, y el rugido del motor era lo único que llenaba el aire. Ramiro tenía un cigarro apagado entre los labios. No lo encendía, nomás lo mordía, como si el humo pudiera salir directo de su cabeza. Miraba la línea blanca del asfalto y en ese vaivén repetitivo los recuerdos se le metían a la fuerza. Pensó en Lucía, su hija. Hacía meses que no hablaban. Ella se había cansado de sus ausencias, de los cumpleaños fallidos, de las promesas que se quedaban en el camino. La última vez que la llamó, la voz de ella sonaba fría, como si lo atendiera por obligación. «Siempre fue la mula primero, ¿verdad, viejo?», le había dicho, y esa frase le había quedado grabada como un tatuaje en el pecho. Ramiro apretó el volante, tragando saliva. El silencio del copiloto lo empujaba todavía más hacia sus recuerdos. Mauricio estaba quieto, con la cabeza contra el vidrio, la mochila firme en su regazo. Cualquiera diría que dormía, pero Ramiro sabía que no. La tensión en sus manos delataba que seguía despierto. La carretera era un espejo de soledades, y aunque el joven y él no compartieran palabras, algo invisible los unía. Esa sensación de cargar un peso que no dejaba respirar. El silencio lo estaba matando. Ramiro soltó el cigarro al cenicero y habló, sin despegar la vista del camino. «Tengo una hija», dijo de golpe, casi sorprendiéndose a sí mismo. Mauricio parpadeó, pero no contestó. «Se llama Lucía, vive en Mendoza. Tiene 2 chamacos, mis nietos, y yo ni siquiera los conozco». La voz se le quebró un poco, aunque trató de disimularla con tos.
La última vez que la vi fue hace 3 años, y desde entonces, cada vez que agarro la ruta, me pregunto si algún día me va a perdonar por todas las que le fallé. Mauricio lo miró un instante, sin palabras. Después bajó la vista, acariciando la tela gastada de la mochila con la yema de los dedos. A veces la familia se cansa de esperar, murmuró. Ramiro lo volteó a ver, sorprendido por esa respuesta. ¿Y tú? ¿De quién huyes, chamaco? El joven apretó los labios, evitando la mirada. No estoy huyendo, estoy cumpliendo. Ramiro quiso preguntar más, pero se contuvo. El tono de la voz de Mauricio tenía una dureza que cerraba la puerta a cualquier curiosidad. El camión siguió avanzando. Afuera, el paisaje se abría en montes y desierto, salpicado de casitas aisladas. Adentro, la tensión flotaba como un humo invisible. De pronto, una camioneta vieja apareció por detrás, tocando bocina fuerte, insistente. Ramiro miró por el retrovisor. El vehículo se emparejó, y desde la ventanilla un hombre los observó con atención. «¿Qué carajos?», masculló Ramiro. El conductor de la camioneta señaló con el dedo a Mauricio, luego hizo un gesto extraño, como de advertencia, y aceleró hasta perderse adelante. El corazón de Ramiro dio un salto. Giró hacia su acompañante. «¿Lo conoces?». Mauricio estaba pálido, los ojos clavados en el horizonte, como si esa pregunta lo hubiera atravesado. «No», dijo, pero la voz le tembló demasiado. Ramiro no lo creyó. El silencio volvió más pesado que antes. Ahora no eran solo recuerdos ni sospechas. Había señales, miradas, murmullos, gestos que se acumulaban como piedras en el pecho. Y mientras la mula seguía tragando kilómetros, Ramiro entendió que no iba a poder escapar de la verdad por mucho tiempo. Esa mochila no iba a callar para siempre. El motor de la mula ronroneaba parejo, como un viejo animal acostumbrado al camino. Afuera, la ruta se extendía recta, infinita, con un cielo que empezaba a clarear en tonos violetas. La madrugada se iba deshaciendo despacio, pero en la cabina no había luz que alcanzara a espantar el peso del silencio. Mauricio se removió en el asiento, incómodo, y de pronto murmuró algo casi inaudible. «Tengo que llegar antes de que la entierren. No puedo fallarle». Ramiro volteó apenas como si hubiera dudado de lo que escuchó. «¿Qué dijiste?». El joven negó rápido con la cabeza. «Nada». Pero el viejo camionero ya no podía sacarse esa frase de la mente. «Antes de que la entierren», la repetía en su cabeza una y otra vez, como un eco que no lo dejaba tranquilo. Sintió un cosquilleo incómodo en la nuca y apretó más fuerte el volante. «Mira, chamaco», dijo al fin con voz ronca, «si me vas a tener aquí con medias palabras, mejor dime de una vez qué traes en esa mochila». Mauricio lo miró de reojo con los ojos hundidos, pero no contestó. Volvió a abrazar la mochila como un niño que protege su juguete más querido. Ramiro mascó la rabia en silencio. El humo de su cigarro llenó la cabina, mezclándose con el olor de diésel. No estaba acostumbrado a que lo dejaran con la duda. La ruta podía ser dura, pero siempre le había enseñado a enfrentar las cosas de frente. Un bache los sacudió de golpe. La mochila se tambaleó y un sonido seco salió de adentro, como si algo sólido golpeara contra las paredes de tela. Ramiro levantó la ceja, sorprendido. «Eso no suena a ropa», dijo con ironía. Mauricio reaccionó rápido, empujando la mochila contra sus piernas para callar cualquier ruido. «No es lo que piensa. Entonces dime qué es». «No puedo». La respuesta fue firme, sin titubeos. Ramiro soltó un resoplido y clavó la mirada en la carretera. Por dentro sentía una mezcla de bronca y curiosidad. Quería frenar ahí mismo, obligarlo a abrir la mochila, pero al mismo tiempo sabía que si el muchacho lo había callado hasta ahora, era porque cargaba con algo que no se dejaba contar fácil. Siguieron avanzando en silencio. Cada tanto, Ramiro miraba de reojo a su pasajero, intentando descifrarlo. Mauricio parecía desgastado, pero no por el viaje. Era un cansancio viejo, de esos que se arrastran por años.
A lo lejos apareció un cementerio, apenas distinguible tras una reja oxidada. Ramiro lo notó y el estómago se le apretó sin querer. Miró a Mauricio, que observaba ese lugar con los labios apretados, como si le costara contener las lágrimas. El viejo camionero entendió que la frase no había sido un simple comentario. Tenía peso, tenía raíz, y aunque no lo dijera, ese destino al que Mauricio se aferraba con uñas y dientes estaba ligado a la muerte. Ramiro tragó saliva. Por primera vez en años, sintió miedo de llevar a alguien en su camión. No porque creyera que el joven fuera peligroso, sino porque empezaba a sospechar que lo que viajaba en esa mochila era algo más fuerte que cualquier carga que hubiera transportado en su vida. No preguntó más. Se mordió la lengua y dejó que el motor llenara el aire con su ronquido constante, pero la duda no lo soltaba. ¿Qué había ahí adentro? ¿Y a quién no podía fallarle Mauricio? El amanecer los alcanzaba, pintando la ruta de luz dorada, pero dentro de la cabina, la sombra de esa frase seguía viva, creciendo con cada kilómetro. La carretera se extendía como una cinta interminable, recta y desierta. El amanecer ya había ganado el cielo, pero dentro de la cabina seguía la penumbra. Ramiro llevaba los ojos cansados, pegados al asfalto, y cada kilómetro le pesaba más de lo normal. No dejaba de repetirse la misma pregunta. ¿Habría hecho bien en frenar? El silencio de Mauricio era como una piedra clavada en el pecho. No hablaba, no se movía, solo respiraba hondo de vez en cuando, como si con cada suspiro cargara un peso que lo estaba aplastando. Y esa mochila parecía más viva que él mismo. Ramiro encendió un cigarro y dejó que el humo llenara la cabina. Aspiró profundo, tratando de calmarse, pero en vez de paz le trajo recuerdos. Clara, su mujer, siempre le reprochaba esa manía de ayudar a todo mundo. Un día, Ramiro, tu corazón blando te va a costar caro. La voz de ella resonó tan clara que se le humedecieron los ojos. Apretó el volante, negando con la cabeza. Vieja, parece que me lo hubieras advertido para esta noche, murmuró. Mauricio volteó un instante, como si hubiera escuchado, pero no dijo nada. Unos kilómetros más adelante, la mula empezó a trepidar con el viento que bajaba de la cordillera. Ramiro tuvo que ajustar el volante con fuerza. El camino ya no era plano. Las curvas se anunciaban y con ellas un presentimiento extraño. Se obligó a romper el silencio. Mira, chamaco, si de veras lo que traes es tan importante, mejor dime la verdad. Yo no soy sapo ni me importa tu vida. Pero necesito saber si no me estoy metiendo en algo que no me va a dejar volver a casa. Mauricio respiró hondo, cerrando los ojos. Tardó en contestar, pero cuando habló, lo hizo con la voz quebrada. No es un delito, no es plata ni droga, si eso piensa. Es otra cosa. Ramiro arqueó las cejas, incrédulo. ¿Y qué clase de otra cosa se carga en una mochila como si fuera oro puro? El muchacho no respondió. Bajó la cabeza y acarició la tela gastada, como si eso bastara para callar las preguntas. El viejo camionero resopló, cansado. Sentía que cada palabra arrancada al joven era como sacar agua de un pozo seco. De pronto, un sonido extraño lo sacó de sus pensamientos, un golpe metálico que venía de atrás, de la caja. Ramiro pegó un brinco. ¡La madre! Frenó un poco mirando los espejos retrovisores. No vio nada raro, pero el corazón le latía fuerte. Mauricio se había puesto rígido, como si ese ruido lo hubiera atravesado también. ¿Escuchaste?, preguntó Ramiro buscando su reacción. El joven asintió despacio, sin levantar la mirada. Sí, pero no fue nada. El veterano lo miró fijo, desconfiado. ¿Cómo que no fue nada? Te aseguro que algo se movió atrás. Mauricio tragó saliva y susurró. A veces la carretera también nos habla. La frase cayó como un balde de agua helada. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso reírse, tomarlo a broma, pero el tono del muchacho era tan serio que la broma se le murió en la boca. Aceleró de nuevo, apretando los labios.
No insistió, pero por dentro la bronca y la duda crecían. El viaje, que solía ser su refugio, se había convertido en un laberinto oscuro. Y lo peor era que no sabía si el verdadero peligro venía de la ruta, de la mochila, o del propio silencio de ese muchacho que parecía estar cargando un muerto. La cordillera se levantaba como una muralla frente al parabrisas. El cielo, que venía claro, se había cerrado de golpe, y las primeras gotas gruesas empezaban a golpear el vidrio con furia. Ramiro bajó la velocidad y encendió los limpiaparabrisas que apenas daban abasto. El rugido del motor se mezclaba con los truenos que retumbaban entre los cerros. La carretera, estrecha y serpenteante, se volvía cada vez más peligrosa. Cada curva era una apuesta. «Agárrate bien, chamaco, que aquí la mula no perdona», dijo Ramiro, con los nudillos blancos en el volante. Mauricio abrazó la mochila con más fuerza, como si ahí estuviera la única certeza de su vida. A la mitad de una curva cerrada, una avalancha de piedras pequeñas empezó a rodar desde la ladera. Ramiro pegó un frenazo brusco y el camión derrapó unos metros antes de recuperar tracción. «¡Carajo!», gritó con el corazón en la garganta. Mauricio se golpeó contra el tablero, pero no soltó la mochila. Cuando levantó la cara, estaba pálido. «Nos vamos a quedar atrapados». «No, si mantengo a esta mula firme», respondió Ramiro, sudando frío. El camino quedó salpicado de rocas, obligándolo a zigzaguear despacio. El sonido de las piedras golpeando el chasis hacía que cada metro pareciera una emboscada de la montaña. En un momento de calma relativa, Ramiro soltó entre dientes: «Mira, compa, ya basta de misterios. Con esta tormenta y estas curvas, lo último que necesito es cargar con secretos. ¿Qué demonios llevas ahí?». Mauricio abrió la boca, como si por fin fuera a hablar. Pero justo entonces, un trueno sacudió el aire y la lluvia se intensificó tanto que parecía que alguien estuviera vaciando cubetas desde el cielo. La confesión quedó ahogada. Ramiro lo miró de reojo, frustrado. «Si no lo dices ahora, no lo digas nunca». El joven bajó la mirada y la respuesta se perdió en el estruendo de la tormenta. En la subida más empinada, el motor tosió. Ramiro apretó el embrague y pisó fondo el acelerador, pero la mula respondió con un rugido débil. La aguja de temperatura subía sin piedad. «¡No me jodas ahora!», rezongó Ramiro. El camión perdió fuerza y empezó a retroceder lentamente, a pesar del esfuerzo del viejo por mantenerlo. Afuera, la lluvia convertía el pavimento en un espejo resbaloso. Mauricio se aferró al asiento. «¡Nos vamos a ir de culo! ¡Cállate y sujeta algo!», rugió Ramiro, maniobrando con los dientes apretados. Después de unos segundos eternos, logró meter el freno de mano y estabilizar el camión. Ambos respiraban agitados, como si hubieran corrido una maratón. Con el camión detenido y la lluvia cayendo a cántaros, Mauricio se inclinó hacia Ramiro. La voz le temblaba. «Si no llego esta noche, ya no voy a tener oportunidad. Lo que llevo aquí es lo último que me queda de mi madre». Ramiro lo miró fijamente, con el corazón golpeándole el pecho. «¿Y por qué diablos no lo dijiste antes?». «Porque no entendería». «Nadie entiende». La frase quedó flotando, cargada de misterio. El rugido de la tormenta parecía morder cada palabra. El motor volvió a rugir débil, como pidiendo tregua. Ramiro respiró hondo, se secó el sudor de la frente con la manga y tomó una decisión. «Órale, chamaco, llegamos como sea. No voy a dejarte tirado con eso encima». El joven lo miró con un destello de alivio y culpa al mismo tiempo. La lluvia golpeaba el parabrisas, cada gota un recordatorio de que estaban peleando contra la montaña misma. Ramiro metió primera, pisó el acelerador con firmeza y la mula volvió a avanzar, gruñendo como un animal viejo pero todavía indomable. La carretera se abría frente a ellos, peligrosa y despiadada. Pero ahora, más que miedo, lo que sentía Ramiro era un peso distinto, el de un favor que ya no tenía vuelta atrás.
Y aquí la pregunta queda para ustedes, los que escuchan esta historia en la madrugada. ¿Qué hubieran hecho en lugar de Ramiro? ¿Lo hubieran dejado atrás en la carretera o se habrían metido en la tormenta con él? Déjenme un comentario con su opinión, porque esta decisión no es cosa ligera. La tormenta seguía castigando la montaña. Ramiro peleaba con el volante en cada curva. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el vidrio y el rugido del motor se mezclaba con el retumbar de los truenos. De repente, una ráfaga de viento sacudió la mula con violencia. Mauricio perdió el equilibrio, la mochila resbaló de sus brazos y cayó al suelo de la cabina. El golpe fue seco. El cierre se abrió de golpe y entre la tela húmeda y los papeles arrugados, algo brilló con un destello opaco bajo la luz intermitente de la tormenta. Ramiro alcanzó a verlo con claridad. Una urna metálica, pequeña, envuelta en un pañuelo desgastado. El corazón le dio un vuelco. ¡La Madre Santa!, exclamó apretando los frenos en seco. El camión derrapó unos metros, pero logró mantenerse en la pista. Ramiro soltó el volante y giró hacia Mauricio, que se apresuraba a recoger la urna con manos temblorosas. «¿Qué chingados es eso?», rugió Ramiro, la voz cargada de rabia y miedo. Mauricio la abrazó contra su pecho como si le estuvieran arrancando el alma. «No es lo que piensa. No me salgas con mamadas, chamaco. ¿Traías un muerto en mi camión y no me dijiste nada?». Mauricio cerró los ojos, respirando con dificultad. «Es mi madre», dijo al fin, la voz quebrada. «Son sus cenizas». El silencio que siguió fue brutal. La tormenta golpeaba el parabrisas, pero dentro de la cabina todo quedó suspendido, como si hasta el aire se negara a moverse. Ramiro se quedó mudo por un momento. Lo miraba con los ojos abiertos de par en par, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tus cenizas?», repitió incrédulo. «¿Me estás diciendo que he estado manejando con un muerto encima y ni siquiera me lo advertiste?» «No podía, no se lo iban a permitir. Yo le prometí que la llevaría a su pueblo, a descansar donde siempre quiso». Mauricio hablaba rápido, desesperado, como quien se está ahogando. Si la familia la enterraba en la ciudad, nunca iba a cumplir su voluntad. Tenía que sacarla de ahí, aunque fuera así. El viejo camionero golpeó el volante con un puñetazo. El eco retumbó dentro de la cabina. «¡Chingada madre, Mauricio! ¿Sabes el pedote en el que me puedes meter si alguien se entera? Me paran, me revisan, y ahí quedo yo también». Mauricio no levantó la cara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero la expresión era de terquedad absoluta. «Lo sé, pero no podía dejarla. No podía». Ramiro lo observó en silencio unos segundos. Había rabia, sí, pero también algo más, un reflejo incómodo de sí mismo. El recuerdo le cayó como un golpe. Clara, su esposa, la última vez que la vio en el hospital. No había estado ahí cuando murió. Estaba en la carretera, como siempre. Nunca pudo despedirse. De pronto entendió. «Carajo, chamaco», murmuró, bajando un poco la voz. «Estás haciendo lo que yo nunca hice, estar ahí cuando más se necesita». Mauricio lo miró sorprendido, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Es lo único que me queda de ella», dijo abrazando la urna. «Si fallo ahora, me quedo vacío». Ramiro suspiró largo, como si soltara el peso de 1000 madrugadas. «Está bien, no me gusta, pero ya estamos metidos hasta el cuello». Apretó el volante con la mirada fija en la tormenta. «Llegaremos a donde tengas que llegar, aunque la montaña se nos venga encima». Mauricio cerró los ojos y asintió, como si esas palabras fueran un salvavidas en medio del caos. El motor rugió otra vez, tragando kilómetros bajo la lluvia. Afuera, la montaña seguía amenazante, pero dentro de la cabina había cambiado algo. Ya no eran 2 desconocidos compartiendo silencio. Ahora eran 2 hombres con heridas distintas, cargando un mismo viaje. Y mientras la tormenta golpeaba la carretera con furia, Ramiro pensó en su hija, en su esposa, en todas las veces que eligió la ruta antes que la familia.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez este favor inesperado no era un error, sino la oportunidad de saldar una vieja deuda con su propio destino. El camión seguía subiendo la montaña bajo la tormenta, pero dentro de la cabina ya no había forma de escapar de lo que acababan de ver. Mauricio sostenía la urna contra su pecho, con los hombros encogidos y los ojos inundados. Al principio, trató de resistirse, de aguantar, pero las lágrimas le ganaron. Su respiración se quebró en sollozos que parecían venir desde lo más hondo de su cuerpo. «Es mi madre», dijo con la voz rota. «Es lo único que me queda de ella». Ramiro lo miró de reojo. Su primer impulso fue gritarle de nuevo, reclamarle por haberle metido un muerto en el camión. Pero esa voz desgarrada lo desarmó. Mauricio acarició la urna como si estuviera tocando una piel viva. Ella siempre quiso regresar a su pueblo, a descansar junto a sus padres. Pero la familia decidió enterrarla en la ciudad, rápido, sin escucharla. Yo no podía permitirlo. Le prometí que cumpliría su última voluntad. Se tapó la cara con la mano, temblando. No tuve otra opción. Tuve que sacarla a escondidas. Aunque me juzguen, aunque digan que estoy loco. Ramiro apretó el volante con la mirada fija en la carretera. Su pecho se llenó de un nudo extraño, bronca mezclada con compasión. «Chingado chamaco», susurró. «Lo que cargas no es solo una urna, es un juramento». Ramiro recordó el hospital, los pasillos blancos, la llamada que nunca atendió a tiempo. Clara había partido sola, mientras él estaba lejos, cruzando la cordillera con otra carga que ni siquiera valía tanto. Nunca pudo darle el adiós que merecía. Volvió a mirar a Mauricio, hecho pedazos frente a él, y sintió un golpe seco en el corazón. «Yo no estuve cuando mi mujer se fue», confesó en voz baja. «La carretera me robó ese momento, y no hay día que no me arrepienta». El silencio que siguió fue denso. Pero ya no era de desconfianza, era un silencio compartido, donde dos dolores distintos se reconocían. El camión tomó una curva peligrosa y un rayo iluminó la montaña. Ramiro alcanzó a ver un vehículo estacionado más adelante, con las luces apagadas. El estómago se le encogió. «Mauricio, agáchate». El joven obedeció sin preguntar, abrazando la urna con fuerza. Pasaron lento junto a la camioneta. Dentro no se distinguía a nadie, pero el presentimiento quedó latiendo en la nuca de Ramiro. «¿Te siguen?», preguntó de golpe con la voz tensa. Mauricio dudó. «No», dijo, aunque la inseguridad en su tono lo traicionó. Ramiro soltó un bufido, entre rabia y miedo. «Pues más te vale que no. Porque si alguien nos para con eso en la cabina, los dos quedamos marcados». Mauricio levantó la mirada con los ojos enrojecidos por el llanto. «Yo no le pedí que me ayudara. Usted pudo dejarme en la ruta y seguir derecho, pero se detuvo. Y ahora, aunque quiera bajarme, no puedo. No me queda más que confiar en usted». La frase cayó pesada, como una verdad imposible de esquivar. Ramiro resopló, con los labios apretados. «Pues ya estamos metidos en esto, chamaco. Y te digo algo, vamos a llegar. Yo no sé cómo, pero vamos a llegar». Mauricio lo miró sorprendido, con un brillo distinto en los ojos. El viento azotaba los costados del camión y la lluvia golpeaba como piedra sobre el parabrisas. Ramiro sostuvo firme el volante, sintiendo que en cada curva no solo peleaba contra la montaña, sino contra el destino mismo. Dentro de la cabina, Mauricio seguía llorando en silencio, pero había algo diferente en él. Ya no era el fugitivo enigmático con una mochila sospechosa. Ahora era un hijo cumpliendo la última promesa a su madre. Ramiro lo entendía, y aunque no lo dijera, en ese instante supo que la carretera le había puesto esa carga a propósito, como una forma de enfrentarlo con su propia deuda pendiente. El viaje ya no era solo de Mauricio, también era suyo, y con la tormenta rugiendo alrededor, el viejo camionero apretó el acelerador.
Porque si algo sabía después de tantos años en la ruta, era que hay promesas que no pueden romperse, aunque te cueste la vida cumplirlas. El camión avanzaba despacio entre la niebla, como si la montaña quisiera tragarlo. Ramiro tenía los ojos fijos en el asfalto húmedo, pero por dentro viajaba en otra parte. Cada palabra de Mauricio, cada lágrima, le había abierto una herida vieja. Recordó a Clara, su mujer, en aquel hospital donde nunca llegó a tiempo. El teléfono había sonado mientras él cruzaba la frontera y cuando contestó ya era tarde. Ella se había ido, sola, sin despedirse. Esa culpa lo acompañaba en cada viaje como un pasajero invisible. Ahora, viendo al muchacho abrazado a la urna, sintió un espejo brutal de su propia pérdida. «Chingado, vieja», susurró entre dientes. «Parece que me estás hablando desde el asiento de al lado». Mauricio lo escuchó, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza, respetando ese dolor compartido. Ramiro no era hombre de abrir el corazón, pero la carretera tenía esa magia rara. A veces obligaba a soltar lo que uno escondía. «Yo también fallé», dijo de pronto, con la voz baja pero firme. «No estuve cuando mi esposa se fue. La carretera me robó ese último adiós, y desde entonces manejo con ese vacío». Mauricio levantó la cara, sorprendido. «¿Nunca pudo despedirse?» «Nunca. Y te digo algo, chamaco. Ese es un peso que no se baja ni aunque pares el camión para siempre». El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio pesado, sí, pero lleno de respeto. Dos hombres distintos, dos caminos, y un mismo vacío latiendo en medio de la cabina. Un rayo iluminó el cielo y el trueno hizo vibrar los espejos. Ramiro apretó el volante, como si ese sonido lo obligara a hablar más de lo que quería. «Por eso entiendo tu necedad. Esa promesa a tu madre no es un capricho, es lo que te va a sostener cuando todo lo demás se caiga». Mauricio asintió, con lágrimas nuevas en los ojos. «Pensé que estaba loco, que nadie iba a entender». Ramiro soltó una risa amarga. «Locos estamos todos los que vivimos en la ruta. Pero algunos cargamos algo más pesado que los fierros. Cargamos fantasmas». Mientras hablaban, unas luces aparecieron en el retrovisor. Una camioneta venía rápido, demasiado rápido para ese tramo lleno de curvas y lluvia. Ramiro frunció el ceño. «Agáchate otra vez, chamaco», ordenó. Mauricio obedeció de inmediato, protegiendo la urna bajo su chamarra. La camioneta se emparejó, iluminando la cabina con sus faros. Por un segundo, Ramiro alcanzó a ver a dos hombres adentro. Uno de ellos lo miró con insistencia. Luego hizo un gesto con la mano, como si señalara algo. Después aceleraron y se perdieron adelante en la niebla. El corazón de Ramiro latía fuerte. «¿Me vas a decir de una vez si alguien te anda buscando?», preguntó con rabia contenida. Mauricio titubeó, mordiéndose los labios. «No son policías, son mis tíos. Ellos querían enterrar a mi madre en la ciudad, rápido, para olvidarla. Nunca aceptaron que volviera al pueblo». Ramiro apretó los dientes. La cosa ya no era solo un viaje contra la tormenta. Había gente detrás, familia o no, dispuesta a detenerlos. El viejo camionero soltó un bufido entre cansancio y decisión. «Pues ya ni modo. No voy a dejar que la voluntad de tu madre quede tirada en medio del camino». Mauricio lo miró, con un brillo de gratitud y sorpresa en los ojos. «¿De verdad me va a ayudar hasta el final?» «Ya estoy metido, chamaco. Y cuando uno se mete en una bronca de carretera, lo mínimo es terminarla». El camión siguió tragando kilómetros bajo la tormenta, pero algo había cambiado. Ya no eran dos extraños forzados a compartir la cabina. Eran dos hombres confesando sus dolores al compás del motor. Ramiro se acomodó el gorro y soltó una última frase, casi como si se hablara a sí mismo. «Tal vez no pude despedirme de mi mujer, pero si logro que tú cumplas tu promesa, será como saldar un poquito de esa deuda». Mauricio apretó la urna y por primera vez en todo el viaje sonrió.
Era una sonrisa leve, quebrada pero sincera. La montaña seguía rugiendo alrededor, la tormenta no daba tregua y las curvas parecían más cerradas a cada kilómetro. Pero en esa cabina, en medio del caos, había nacido una alianza silenciosa. Un pacto entre dos hombres heridos, dispuestos a enfrentar la tormenta con tal de no fallarle a sus muertos. La lluvia golpeaba todavía, aunque ya con menos furia. El parabrisas estaba cubierto de barro y las luces apenas abrían un túnel estrecho en la oscuridad de la montaña. Ramiro apretó el volante y respiró hondo, como quien toma una decisión que no tiene vuelta atrás. «Mira, chamaco», dijo con voz firme, sin apartar la vista del camino. «Ya te subí a mi mula, ahora llegamos juntos». Mauricio lo miró sorprendido, con los ojos todavía rojos por el llanto. «¿De veras? Después de todo lo que vio, ¿todavía quiere ayudarme?» Ramiro asintió, serio. «Sí, y no porque me guste la bronca, sino porque entiendo lo que significa cumplir una promesa». El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo ni pesado, era un silencio de respeto. El motor gruñía al encarar otra subida. Ramiro se acomodó el gorro y siguió hablando, como si necesitara dejar todo claro. «Pero ojo, Mauricio, si alguien nos para, yo voy a decir la neta, que no sabía nada. No me voy a dejar arrastrar por tu secreto». Mauricio bajó la cabeza, apretando la urna contra su pecho. «Lo entiendo, pero le prometo que no va a arrepentirse». Ramiro soltó un bufido. «Eso ya lo veremos». Al doblar una curva cerrada, una luz roja empezó a parpadear en el tablero. Ramiro maldijo en voz baja. «¡No, chingada madre!». El indicador marcaba falla en el sistema de frenos auxiliares. En plena montaña, con lluvia y curvas, era una condena segura si no manejaba con cuidado. Mauricio se aferró al asiento. «¿Qué pasa?» «Nada que no pueda controlar», respondió Ramiro, aunque por dentro sabía que estaban en la cuerda floja. El camión siguió avanzando, pero cada frenada le costaba más esfuerzo, y el olor a metal caliente empezaba a colarse en la cabina. Para distraerse de la tensión, o tal vez para no sentir el miedo, Ramiro habló. «¿Sabes qué es lo más jodido de la ruta? No son las tormentas ni los frenos fallando. Es que siempre te cobra lo que dejaste atrás». Mauricio lo miró en silencio. «Yo dejé a mi hija crecer sola, nunca estuve cuando me necesitó. Ahora apenas me contesta el teléfono». El joven respiró hondo y, como si esas palabras lo empujaran, se atrevió a soltar lo suyo. «Yo dejé a mi madre morir sola, aunque estaba en la misma casa. No tuve el valor de acompañarla en su último aliento». Ramiro lo volteó a ver y en sus ojos encontró un reflejo de su propia culpa. «Entonces estamos igual, dos hombres persiguiendo un perdón que tal vez nunca llegue». De pronto, los faros iluminaron un obstáculo inesperado, una camioneta atravesada en el camino, bloqueando ambos carriles. Ramiro frenó con fuerza, sintiendo cómo la mula se sacudía y se deslizaba varios metros antes de detenerse. Dos hombres salieron de la camioneta. Uno traía una linterna, el otro levantó una mano pidiendo que bajaran. Mauricio se puso pálido. «Son ellos, mis tíos». Ramiro lo miró incrédulo. «¿Tus propios tíos te siguen por esto?» Mauricio asintió, apretando la urna con desesperación. «Ellos nunca aceptaron que mi madre regresara al pueblo. Quieren enterrarla en la ciudad rápido, como si su historia no importara». Ramiro se pasó la mano por la barba, mascando la tensión. «Pues qué familia más cabrona». El hombre de la linterna se acercaba iluminando la cabina. Ramiro respiró hondo. Pensó en su hija, en Clara, en todas las veces que había fallado en elegir el camino correcto. No estaba dispuesto a repetir la misma historia. Metió primera, apretó el acelerador y la mula rugió como un animal viejo pero furioso. La camioneta, bloqueando el paso, no lo detuvo. Se abrió paso por la banquina, esquivando piedras y barro, mientras los hombres gritaban detrás. El camión se sacudió violentamente, pero logró seguir adelante. Ramiro no miró atrás. «Ya está hecho, chamaco.
Ahora, pase lo que pase, llegamos juntos. Mauricio lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, era alivio, era gratitud. Y en medio de la montaña, bajo la lluvia interminable, los dos entendieron que ese viaje ya no era solo una promesa, era un pacto sellado en la carretera. El motor de la mula rugía fuerte, todavía sacudido por la maniobra de la banquina. La tormenta había empezado a ceder, pero el parabrisas seguía marcado por las gotas que caían con obstinación. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, respirando agitado. Mauricio, con la urna apretada contra el pecho, lo miraba en silencio. Al fin se atrevió a hablar. No cualquiera hace lo que usted hizo. Pudo dejarme, pudo entregarme a ellos, y no lo hizo. Ramiro soltó un bufido, sin apartar la vista del camino. Ya te lo dije, chamaco, una vez que subes a mi mula, llegas hasta el final. Así me enseñó la carretera. El silencio que siguió fue distinto, pesado, sí, pero cargado de un respeto nuevo. Ramiro encendió un cigarro y lo sostuvo en la comisura de los labios. El humo llenó la cabina y con él salió algo que llevaba años atorado. Yo tengo una hija, Lucía. Vive en Mendoza con sus hijos, mis nietos. ¿Y sabes qué? Ni siquiera los conozco. Mauricio volteó sorprendido. ¿Nunca los ha visto? ¡Nunca! Ramiro apretó el volante con fuerza. Siempre estuve en la ruta, siempre con la excusa de que había que llevar la comida a la mesa. Y cuando me di cuenta, mi mujer se fue, y mi hija ya no quería saber de mí. El silencio cayó como un golpe seco. Ramiro soltó el humo con un suspiro largo. Cada vez que agarro camino, pienso en marcarle. Y cada vez me gana el miedo de que me cuelgue o me diga que ya no soy parte de su vida. Mauricio bajó la cabeza, como si esas palabras lo empujaran a abrirse también. Yo también fallé, don Ramiro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba con mi madre cuando empeoró, pero no tuve el valor de quedarme en la habitación cuando se fue. Me fui al patio, encendí un cigarro, y cuando volví ya había partido. Se cubrió la cara con las manos. La dejé sola en su último respiro. Y ahora lo único que me queda es cumplirle esta promesa, aunque todos me digan que estoy loco. Ramiro lo miró de reojo, y en sus ojos no vio debilidad, sino la misma culpa que lo había acompañado por años. No es locura, chamaco, es lo único que puede salvarte de cargar ese peso toda la vida. El camión avanzaba entre las curvas cuando los dos se quedaron en silencio, procesando lo que habían dicho. Afuera, el paisaje se abría con las montañas recortadas contra un cielo gris. Mauricio rompió la calma. ¿Sabe qué, don Ramiro? Creo que usted y yo no nos encontramos por casualidad. Ramiro arqueó las cejas, con una mueca incrédula. ¿Y qué? ¿Crees en esas cosas del destino? No sé si llamarlo destino, pero parece que la carretera nos puso frente al mismo espejo. Usted con su hija, yo con mi madre. Dos cobardes intentando enmendar lo que dejamos a medias. Ramiro soltó una carcajada amarga. Cobardes tal vez, pero todavía con chance de hacer algo. Mauricio sonrió leve, la primera sonrisa sincera que Ramiro le veía desde que subió al camión. Ramiro, sin darse cuenta, empezó a hablar más suave. A veces me acuerdo de Clara, mi mujer, esperándome en la ventana. Siempre me decía que un día la carretera me iba a quitar más de lo que me daba. Y tenía razón. Se quedó callado un instante antes de añadir: tal vez ayudarte a ti sea mi manera de no seguir perdiendo. Mauricio apretó la urna y bajó la cabeza. Y tal vez usted sea la única razón por la que voy a lograrlo. La conversación se cortó de golpe cuando un par de luces apareció adelante, bloqueando la curva. No era un retén, tampoco un carro varado. Era otra camioneta, estacionada de costado con dos hombres afuera. Ramiro frenó en seco, el corazón en la garganta. ¿Otra vez tus parientes? Mauricio negó con fuerza. No los conozco, pero créame, don Ramiro, esto no pinta bien. El aire en la cabina se volvió espeso.
Lo que había empezado como confesiones íntimas se transformaba en una amenaza inmediata. Y mientras Ramiro pisaba el embrague, con el motor rugiendo bajo sus manos, entendió que la carretera no les iba a regalar treguas. Tenían que enfrentar el pasado, sí, pero también al presente que venía a cerrárseles de frente como una pared de acero. La tormenta había quedado atrás, la madrugada se abría en un cielo gris y la carretera empezaba a descender hacia los valles. El camión avanzaba firme, aunque cada golpe del motor parecía recordarle a Ramiro que estaba manejando con más que fierros. Llevaba una promesa, un juramento y de algún modo una parte de sí mismo. Mauricio abrazaba la urna con los ojos enrojecidos, pero más serenos. El silencio ya no era tenso, sino expectante. «Ya falta poco», susurró, casi con alivio. «Un par de horas más y estaremos en el pueblo». Ramiro asintió, pero dentro de sí sabía que esos últimos kilómetros podían ser los más pesados de todo el viaje. Un par de luces aparecieron detrás de ellos, pequeñas al inicio, pero constantes. Ramiro frunció el ceño y bajó un cambio. «¿Otra vez tus tíos?», preguntó sin apartar la vista del retrovisor. Mauricio giró rápido la cabeza y su rostro se puso rígido. «No son ellos, pero nos vienen siguiendo». La camioneta detrás mantenía la distancia, sin intentar rebasar. Ramiro lo sintió en el estómago. Ese no era un simple viajero nocturno. «Agárrate bien, chamaco, esto todavía no se acaba». Ramiro pisó más el acelerador y la mula respondió con un rugido grave. El asfalto serpenteaba entre cerros y las curvas estrechas obligaban a jugarse el pellejo en cada movimiento. La camioneta detrás no se despegaba, seguía a la misma velocidad como un depredador paciente. «Si nos cierran el paso», empezó Mauricio temblando. «Si nos cierran el paso, los mandamos al carajo». Ramiro escupió por la ventana con los ojos encendidos. «No llegamos hasta aquí para quedarnos a medio camino». La tensión en la cabina crecía con cada kilómetro, como si el aire se espesara. A lo lejos apareció un desvío de tierra, apenas iluminado por un cartel oxidado. Ramiro tomó una decisión rápida. «Nos vamos por ahí. Si son lo que pienso, no se van a animar a seguirnos en un camino de ripio». Mauricio lo miró con miedo, pero asintió. El camión se lanzó al desvío, levantando una nube de polvo. Las piedras golpeaban el chasis y cada salto hacía crujir la cabina. Atrás, la camioneta titubeó, pero terminó siguiéndolos. Ramiro apretó los dientes. Pues ni modo, vienen con todo. Entre los saltos y el ruido del ripio, Mauricio rompió el silencio con un grito cargado de angustia. «No son mis tíos, son los que querían quedarse con lo poco que le quedaba a mi madre. Una casa vieja, unas tierras que valen más de lo que dicen. Por eso no quieren que vuelva al pueblo». Ramiro lo miró de reojo, con rabia contenida. «Entonces no es solo una promesa, es también una herencia que no quieren soltar». Mauricio asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero yo no peleo por la casa. Peleo por ella, por lo que pidió». Ramiro sintió un golpe en el pecho. Ese muchacho estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que ya nadie valoraba. Y de pronto entendió. Esa era la segunda oportunidad que la vida le estaba dando. El camino de ripio desembocó en una planicie. Al fondo se veían las primeras luces del pueblo, pequeñas y cálidas en medio de la madrugada. Ramiro apretó el volante con fuerza. «Mira bien, chamaco, ahí está tu destino». La camioneta detrás aceleró, como si intentara dar el último golpe antes de que llegaran. Ramiro bufó. «No van a quitarnos estos últimos metros». Pisó el acelerador hasta el fondo. La mula tembló, rugió, pero respondió con la fuerza de un animal que no estaba dispuesto a morir viejo. Las luces del pueblo se hicieron más grandes, más cercanas. Mauricio, con la urna apretada contra el pecho, lloraba en silencio, pero esta vez no de miedo, sino de esperanza. Ramiro lo sintió claro. No estaba cargando solo las cenizas de una madre.
Estaba cargando su propia redención, una segunda oportunidad para demostrar que todavía podía cumplir con lo que importaba de verdad. Y en esos últimos kilómetros, bajo el peso de la carretera, el viejo camionero entendió que la ruta, una vez más, lo estaba llevando directo a su destino. El camión rugió sobre el empedrado mientras la madrugada se abría paso con un cielo todavía oscuro. Las luces del pueblo titilaban como brasas en la distancia. Ramiro aflojó el acelerador, dejando que la mula entrara despacio, casi con respeto, como si supiera que estaba llegando a un lugar sagrado. Mauricio se enderezó en el asiento. Sus manos temblaban, pero no soltaba la urna. Sus ojos, rojos de cansancio y llanto, se iluminaron con la primera callejuela del pueblo. «Llegamos», susurró con un hilo de voz. Ramiro asintió sin mirarlo. Lo que sintió fue un peso extraño en el pecho, alivio y miedo al mismo tiempo. Al doblar la esquina de la plaza, Ramiro distinguió un grupo de gente parada bajo un farol. Eran unas 10 personas, hombres y mujeres, algunos con sombreros, otros con mantas sobre los hombros. Nadie hacía ruido, pero todos tenían los ojos clavados en el camión que se acercaba. Mauricio tragó saliva. «Mi familia», dijo, como si esa palabra le pesara toneladas. La mula se detuvo con un resoplido y el silencio fue tan profundo que hasta el motor parecía contener la respiración. Mauricio bajó despacio, con la urna pegada al pecho. Nadie se movió al principio. Solo cuando dio un par de pasos hacia ellos, una mujer mayor rompió en llanto. «¡Hijo!», gritó, cubriéndose la cara con las manos. Otros lo miraban con rabia contenida. Un hombre robusto, de brazos cruzados, dio un paso adelante. «¿Cómo pudiste, Mauricio?», escupió con voz dura. «Robarte a tu propia madre de esa forma. Nos dejaste en vergüenza». Mauricio temblaba. «No la robé. La traje a donde ella quería estar». El silencio se quebró en murmullos. Lágrimas y reproches se mezclaban en las miradas. Ramiro bajó de la cabina, cansado pero erguido. Caminó hasta ponerse al lado del muchacho. «Óiganme bien», dijo con la voz ronca, fuerte, de esas que no admiten réplica. «Este chamaco no está loco, ni deshonró a nadie. Lo único que hizo fue cumplirle una promesa a su madre. ¿Y saben qué? Eso vale más que 1000 reglas o apariencias». El silencio fue inmediato. Nadie esperaba que un forastero hablara. El hombre robusto apretó la mandíbula, pero no contestó. Las lágrimas en la cara de la mujer mayor fueron más fuertes que cualquier palabra. Mauricio avanzó unos pasos más, extendiendo la urna con manos temblorosas. «Aquí está mamá, donde quería estar». La mujer mayor la recibió con cuidado, como si sostuviera un bebé recién nacido. Cerró los ojos, murmurando una oración entre dientes, y después abrazó a Mauricio con fuerza. Los demás, uno a uno, fueron bajando la guardia. Primero lágrimas, luego suspiros, y al final, un silencio respetuoso. Ramiro observaba desde atrás. Sentía un nudo en la garganta. Ese reencuentro no era suyo, pero lo golpeaba como si también le perteneciera. La plaza olía a tierra mojada y a madrugada nueva. Ramiro miró el cielo y pensó en Clara, en su hija, en los kilómetros de silencio que había cargado durante años. «Tal vez todavía no es tarde para mí», murmuró. Mauricio volteó hacia él, con lágrimas en los ojos, pero esta vez con una sonrisa leve. «Gracias, don Ramiro. Usted no trajo a un pasajero, trajo mi historia». Ramiro bajó la cabeza, apretando los labios para no quebrarse. El camión seguía encendido, rugiendo bajo. Ramiro lo miró de reojo. La mula pedía seguir, como siempre. «Bueno, chamaco», dijo acomodándose la gorra. «Mi camino sigue». Mauricio asintió, abrazando a los suyos. «Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí». Ramiro se subió a la cabina, puso primera y dejó que el motor se llevara el silencio con él. Mientras el pueblo quedaba atrás, con sus luces pequeñas y su gente llorando en la plaza, el viejo camionero sintió que no se iba con las manos vacías.
Cargaba algo más valioso que cualquier mercancía, la certeza de que aún quedaban rutas por recorrer, pero también cuentas que saldar en su propia vida. Y en el eco de esa madrugada, mientras la mula retomaba la carretera, Ramiro supo que lo más difícil ya no era cumplirle al camino, sino animarse a cumplirle a su propia sangre. El cielo clareaba apenas, pintado de tonos rosados que se mezclaban con el humo de las cocinas madrugadoras. El aire olía a leña húmeda y tierra fresca. Ramiro apagó el motor de la mula y se quedó un momento en silencio, escuchando cómo el pueblo despertaba. Mauricio estaba a su lado, la urna ya en manos de su familia, pero él seguía mirando al viejo camionero como si aún necesitara un último empujón. «Es aquí donde termina mi camino, don Ramiro», dijo con voz baja, cargada de emoción. Ramiro asintió, ajustándose la gorra. «Sí, chamaco, aquí termina tu promesa». Mauricio se acercó con la cara marcada por las lágrimas secas y la sonrisa tímida de alguien que había ganado una batalla interna. «No sé cómo agradecerle. Usted no me llevó como a un aventón más. Me cargó en la ruta como si fuera de su propia familia». El viejo camionero resopló, incómodo ante tanta emoción. «Bah, nomás hice lo que cualquier cristiano decente haría», pero Mauricio negó con la cabeza. «No, don Ramiro, usted no llevó a un desconocido, llevó mi historia». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier trueno de la tormenta pasada. Mauricio extendió la mano. Ramiro dudó un segundo, luego la tomó con firmeza. Sus manos callosas, marcadas por el volante y los años, se encontraron con la juventud desgastada de Mauricio. Ese apretón fue más que un gesto, fue un pacto silencioso, un reconocimiento mutuo de dolores compartidos. Ramiro lo soltó con un bufido, como quitándole peso a lo que en verdad le había calado hondo. «Ándale, pues, ve a despedirte de tu madre como se debe. Yo ya me voy antes de que me agarren las lágrimas». Ramiro caminó de regreso al camión. Sus botas golpeaban el empedrado, pero cada paso le parecía más pesado que el anterior. Subió a la mula, cerró la puerta y encendió el motor. En el retrovisor alcanzó a ver a Mauricio uniéndose a su familia, abrazado, sostenido. La urna desapareció entre los brazos de los suyos, como si por fin hubiera llegado al lugar correcto. Ramiro tragó saliva. Su vista se nubló, y no era por el humo del escape. «Vieja», murmuró para sí, «tal vez todavía no es tarde para mí». Cuando estaba a punto de arrancar, alguien golpeó la puerta del camión. Era la mujer mayor, la tía de Mauricio, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Don Ramiro», dijo con voz temblorosa, «gracias por traerlo, gracias por no dejarlo solo». Le extendió una pequeña bolsa de tela. «Mi hermana siempre decía que la carretera le debía algo. Esto es lo poco que podemos darle a usted en su nombre». Ramiro miró la bolsa y negó con la cabeza. «No quiero nada, señora. Con que ese muchacho cumplió su promesa, ya me pagaron de sobra». Ella insistió poniendo la bolsa sobre el asiento. «Lléveselo. A veces los recuerdos pesan menos cuando se comparten». El camión rugió y Ramiro pisó el acelerador despacio. El pueblo empezó a quedar atrás, con sus calles empedradas, las casas bajas y los rostros aún emocionados por la despedida. El viejo camionero encendió un cigarro y soltó el humo por la ventanilla. «No llevé un muerto ni un desconocido», dijo en voz baja como si hablara con Clara. «Llevé una segunda oportunidad». La carretera se abría frente a él, larga, infinita, con curvas que ya no le parecían amenazas, sino promesas de lo que venía. Y en ese amanecer, con la mula devorando de nuevo kilómetros, Ramiro entendió que todavía había tiempo de buscar a Lucía, de mirar a los ojos a sus nietos, de empezar a cerrar sus propias cuentas pendientes. El viaje con Mauricio había terminado, sí, pero el suyo apenas estaba comenzando. La mula rugió con fuerza, dejando atrás el empedrado del pueblo. El sol apenas asomaba entre las montañas, tiñendo el horizonte de naranja y dorado. Ramiro acomodó la gorra.
encendió un cigarro y dejó que el humo se mezclara con el aire fresco de la madrugada. El camino volvía a ser suyo, pero algo dentro de él ya no era el mismo. Cada curva, cada kilómetro parecía llevarlo no solo hacia adelante, sino hacia adentro de sí mismo. La imagen de Mauricio abrazando a su familia se repetía en su mente. Ese chamaco había peleado contra todos por cumplir una promesa, y lo había logrado. Ramiro pensó en lo que él mismo había dejado pendiente. Lucía, murmuró con la voz apagada. El nombre de su hija sonaba como un eco viejo, cargado de culpa. Recordó la última vez que hablaron. Ella le había dicho que no quería excusas, que sus nietos no necesitaban un abuelo fantasma. Esa herida seguía abierta y ahora le dolía más que nunca. En un descuido, llevó la mano al bolsillo de la camisa. Ahí estaba su celular, apagado desde la noche anterior. Lo sacó, lo sostuvo un momento entre los dedos. El motor rugía, el asfalto se extendía infinito, y Ramiro se debatía entre seguir manejando como siempre o detenerse de una vez para enfrentar lo que tanto había evitado. ¿Y si me cuelga otra vez?, dijo en voz alta, como si alguien lo escuchara. Pero la carretera no respondía, solo ofrecía silencio. Encendió el celular. La pantalla brilló con una luz fría y en ella apareció el número de Lucía, guardado desde hacía años, intacto. Ramiro lo miró como si fuera un abismo. Marcó el primer dígito, luego el segundo, y frenó. El dedo le temblaba. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. «Todavía no», susurró, y una mezcla de alivio y miedo le cruzó el pecho. La mula avanzaba y el viejo camionero sabía que tarde o temprano tendría que hacer esa llamada, pero no esa mañana. Aún no. El camino se cerraba en una curva peligrosa. Ramiro bajó un cambio y maniobró con precisión, como si la carretera le recordara que la vida no daba treguas. De pronto, un perro cruzó corriendo en medio del asfalto. Ramiro frenó con fuerza, el camión se sacudió y por poco pierde el control. «¡La chingada!», gritó con el corazón a mil. El perro desapareció entre los matorrales y el silencio volvió. Ramiro se quedó con las manos sudorosas en el volante, respirando hondo. Ese susto le recordó que el camino siempre estaba lleno de imprevistos y que así, igualito, era la vida. Mientras recuperaba el ritmo, una idea se le metió como aguijón. No podía seguir huyendo. Mauricio había cumplido la promesa a su madre, a pesar de todo. ¿Y él? ¿Qué excusa le quedaba para no marcarle a su hija? Sacó otra vez el celular, lo encendió y dejó que la pantalla iluminara la cabina. Esta vez no tembló. Marcó el número completo y lo dejó ahí, en espera, sin presionar el botón de llamada. «Todavía no, pero pronto», murmuró con una media sonrisa amarga. Era un avance. Un primer paso en una carretera que no tenía mapa. El sol terminaba de alzarse, bañando la ruta de luz dorada. La mula rugía como siempre, devorando kilómetros, pero en el pecho de Ramiro algo había cambiado. Ya no sentía que manejaba solo. Clara, su hija, sus nietos, todos viajaban con él en esa cabina vacía, esperando el momento en que se animara a girar el volante hacia ellos. «El viaje no terminó, vieja», susurró, mirando la carretera que se abría frente a él. «Apenas va empezando». Y con ese pensamiento, Ramiro aceleró, dejando que la ruta infinita lo envolviera de nuevo, sabiendo que esta vez no huía de su destino, sino que iba directo a encontrarlo. A veces la carretera no solo nos lleva de un punto a otro, también nos enfrenta con lo que dejamos atrás. Ramiro entendió que no se trataba de kilómetros recorridos, sino de promesas cumplidas, de despedidas que sanan y de segundas oportunidades que no siempre llegan dos veces. Y tal vez esa es la lección de esta historia, que nunca es tarde para honrar a quienes amamos, ni para atrevernos a buscar la reconciliación que nos debe la vida. Ahora yo te pregunto a ti, que escuchaste hasta el final,
¿Qué promesa pendiente llevarías contigo si tuvieras que emprender un último viaje? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que también necesite recordarse que aún hay tiempo de cumplir sus propias promesas. Un me gusta a este video es como ese apretón de manos que Ramiro y Mauricio se dieron en la ruta. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Y si quieres seguir acompañándome en más relatos donde la carretera se mezcla con la vida misma, suscríbete al canal. Así, cada nueva historia llegará directo a ti como un compañero de viaje que nunca te deja solo en medio de la noche. Porque al final todos somos parte de la misma ruta.